La marcha por el 56 aniversario de la masacre de Tlatelolco, este 2 de octubre en la Ciudad de México, ha sido cualquier cosa menos tranquila. Desde temprano los contingentes se prepararon para lo que, como todos los años, debía ser un acto de conmemoración por las víctimas de uno de los capítulos más oscuros en la historia moderna de México. Pero este año, la cosa se salió de control, y lo que comenzó como una marcha pacífica, rápidamente escaló a algo mucho más turbulento. El contingente principal comenzó su recorrido por el eje central Lázaro Cárdenas, con carteles que exigían justicia, pero también con mensajes sobre temas actuales como los derechos humanos y la situación en Palestina. Así es, porque en México, cuando hay oportunidad de protestar, se juntan todas las causas, y esta no fue la excepción. El contexto internacional también pesaba en el ambiente, pero lo que realmente desbordó la situación fue la respuesta de las autoridades. La policía, que ya había desplegado un operativo para contener cualquier incidente, comenzó a aumentar su presencia conforme los manifestantes avanzaban hacia el Zócalo. Y como si no fuera ya una situación bastante cargada, los enfrentamientos no tardaron en aparecer. Los primeros altercados entre manifestantes y la policía comenzaron cuando algunos grupos más radicales decidieron romper con las barreras de contención. En cuestión de minutos, las calles que rodean al centro de la ciudad se convirtieron en un campo de batalla improvisado. Gases lacrimógenos, barricadas improvisadas y un caos absoluto fue lo que comenzó a reinar en la capital. Por supuesto, las imágenes de violencia no tardaron en circular por las redes sociales y el hashtag Tlatelolco 2024 rápidamente comenzó a escalar. Las protestas, que en un principio parecían tener un carácter pacífico y de memoria histórica, pasaron a ser el escenario de disturbios, lo que inevitablemente provocó la intervención de las fuerzas del orden. La ruta principal de los manifestantes, que atravesaba el eje central Lázaro Cárdenas y avanzaba por la avenida 5 de Mayo, tuvo que ser redirigida debido a los bloqueos que comenzaron a formarse en las principales intersecciones. La policía capitalina había anticipado problemas, pero al parecer no con la intensidad con la que realmente sucedieron. Los manifestantes avanzaron en grupos, algunos protegidos por barreras humanas para evitar infiltrados, pero otros aprovechaban el caos para encender fuegos en las esquinas y lanzar proyectiles a las fuerzas de seguridad. Y claro, todo esto mientras las peticiones por justicia seguían resonando. Las imágenes de jóvenes con los rostros cubiertos enfrentándose a las fuerzas del orden rememoraban de manera dolorosa los eventos de 1968. ¿Es que realmente hemos aprendido algo en todos estos años? Porque si miramos lo que sucedió hoy en la Ciudad de México, pareciera que seguimos en una especie de círculo vicioso, donde la violencia es la única respuesta a cualquier tipo de exigencia. El Zócalo, ese espacio simbólico que debía recibir a los manifestantes para culminar con un mensaje de unidad y justicia, terminó siendo un campo de tensión y confrontación. Los gases lacrimógenos y los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad dejaron el ambiente irrespirable, literalmente. A lo largo del día, varias calles cercanas al centro fueron bloqueadas y tanto el transporte público como los negocios locales cerraron por seguridad, temiendo lo que podía suceder con la escalada de la violencia. Lo más irónico de todo esto es que la marcha se organizó para exigir justicia por los eventos de 1968, pero 56 años después, las mismas dinámicas de represión y conflicto continúan vivas en el tejido social de México. La memoria histórica sigue siendo una herida abierta que no ha terminado de sanar, y el hecho de que se sigan utilizando las mismas tácticas de confrontación y violencia no ayuda a cerrar esa herida. Por supuesto, las autoridades intentaron controlar la narrativa. Desde el gobierno de la Ciudad de México se emitieron comunicados diciendo que los manifestantes más agresivos no representaban a la mayoría de los asistentes a la marcha, que en su mayoría había sido pacífica. Pero a ver, ¿quién se traga ese cuento? Las imágenes no mienten, y los enfrentamientos estuvieron lejos de ser aislados. Las redes sociales estallaron como era de esperar, y los videos de las confrontaciones se volvieron virales en cuestión de minutos.
A medida que la tarde avanzaba, algunos de los grupos de manifestantes lograron llegar a las inmediaciones del Zócalo, pero con un ambiente completamente distinto al que se había planeado. Ya no era una marcha pacífica, sino una zona de guerra urbana en pleno corazón de la capital mexicana. Y lo peor de todo es que, mientras las tensiones crecían en la calle, las autoridades parecían más preocupadas en controlar la narrativa mediática que en ofrecer soluciones reales a las demandas que llevan más de 5 décadas pendientes. Al final del día, lo que queda claro es que las marchas conmemorativas en México no son solo un recordatorio de lo que fue, sino de lo que sigue siendo. La violencia sigue siendo parte del ADN político y social del país. Y aunque las excusas oficiales siempre intenten suavizar la realidad, los hechos hablan por sí mismos. ¿Cambiará algo después de esta marcha? Pues si nos guiamos por lo que hemos visto en años anteriores, parece que no mucho. La memoria sigue viva, pero las soluciones siguen siendo tan vagas como siempre. Así que, después de un día de disturbios, gases lacrimógenos y mucho desorden, es hora de recargar energías. Aquí, Zapolio informando para preceptores desde el campo de batalla llamado CDMX. Cambio y fuera.